Bueno, bienvenidos a todas las personas que se conectan el día de hoy a este primer evento organizado por la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y su Observatorio de Gobierno ITIC. Primer panel que tiene por título Tendencias en fraudes de identidad en la actual era digital. Quien les habla, Pierre Luna, coordinador académico de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. En este panel de expertos en ciberseguridad y fraudes de identidad que presentarán sus experiencias frente a los diferentes mecanismos de identificación y las modalidades de fraudes más recurrentes en el entorno colombiano y europeo. Bienvenidos todos a este espacio académico organizado por la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, su Observatorio de Gobierno y TIC, de la mano de nuestro aliado, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, CCIT, y la Sociedad Cameral de Italia. En este espacio académico se presentará la modalidad de fraudes más recurrentes en la actual era digital desde la experiencia de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y la Sociedad Cameral de Italia. Un saludo muy especial y agradecimiento a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, el doctor Michele Guido Lavizzari, Senior Executive Manager, Director de Desarrollo Internacional de Inforcer Italia. Igualmente un cordial saludo al coronel Freddy Bautista, exoficial de la Policía Nacional de Colombia, auditor forense y experto en la investigación del crimen cibernético. Nos acompañará el día de hoy en la moderación el doctor Héctor José García Santiago, coordinador académico del Observatorio de Gobierno y TIC de la Pontificia Universidad Javeriana. Antes de darle paso a Héctor, quiero dejarles un especial saludo de nuestro director y a la vez vicerrector de la Pontificia Universidad Javeriana, el padre Luis Fernando Álvarez Londoño, quien les deja una cordial bienvenida a este primer evento, a toda nuestra querida comunidad académica. Adelante, Héctor, quedamos en tus manos.
No te escuchamos, Héctor. Activa el micrófono. ¿Aló? ¿Me oyen? Pierre, ¿me oyes? Te escuchamos perfecto, fuerte y claro, Héctor. Adelante, estamos contigo. Bueno, pues muy buenos días. Antes de iniciar, quisiera primero, Pierre, cederle la palabra al doctor Samuel Alberto Yojay, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, quien nos va a dar un pequeño saludo. Entonces, por favor, doctor Yojay, tiene la palabra. Vamos a ver si el doctor Yojay pudo habilitar su micrófono. Pierre, ¿nos ayudas? Dice que no activa el micrófono. Si le puedes dar desde el máster acceso al micrófono, por favor. Ya mismo lo verificó. Muy buenos días para todos. Creo que ahí ya me están escuchando. Para quienes no tengo el gusto de conocer, Alberto Samuel Yojay los saluda, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Antes que nada, debo extender un profundo agradecimiento al padre Luis Fernando Álvarez Londoño, vicerrector de Extensión y Asuntos Interinstitucionales, que hizo que este importante evento fuera posible. Un saludo a Pierre Luna, el coordinador académico de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Por supuesto, también al gran amigo de tantísimos años, Héctor García, quien dirige el Observatorio de Gobierno ITIC, al coronel Freddy Bautista, gran amigo y compañero de muchas batallas, que claramente han hecho una diferencia importante, volviendo nuestros entornos digitales colombianos muchísimo más seguros. A todos un saludo muy especial. Me quiero simplemente referir a la importancia mayúscula que tiene este evento para la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y también para nuestro centro de investigación, el TICTAC, que es el Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC, ya que dentro del mismo tenemos desde ya hace algún tiempo el programa de SAFE, la seguridad aplicada para el fortalecimiento empresarial. Ese es un programa que ha apoyado el coronel Bautista desde sus primeros días, y qué orgullo es poder tener al coronel como aliado estratégico y gran fundador de ese programa de SAFE, ya que sin duda alguna es de las personas o la persona que más conoce sobre tendencias de delitos cibernéticos en el país y en América Latina. De ahí voy a generarles una expectativa muy grande a la audiencia, coronel querido, ya que muchos quizás no saben, pero inclusive el coronel durante mucho tiempo dirigía la oficina de ciber de Interpol para las Américas, de Ameripol, y en ese sentido, pues qué orgullo que tengamos colombianos tan bien reconocidos como parte de el ecosistema internacional para protegernos ante delitos cibernéticos. Desde la agremiación que tengo el honor de presidir hace casi una década, puedo decir que estamos absolutamente comprometidos con todo tipo de esfuerzos e iniciativas que tengan que ver con generar
entornos más seguros para todos los colombianos y para las empresas del país, lógicamente. Es un real gusto, honor, privilegio poder trabajar estos temas hombro a hombro con la Universidad Javeriana, que tiene elementos humanos y académicos de tan altísimo nivel que se han interesado en estos temas también. Así que, sin querer alargarme más de la cuenta, nuevamente agradecerles por la confianza a los amigos de la universidad, agradecerles a cada uno de los asistentes de este importante foro habernos dedicado un pedazo de sus ocupadas agendas para que entre todos veamos cuáles son esas tendencias y por supuesto poder determinar de qué manera poder vivir en entornos digitales más seguros, que son cada vez más y más importantes para todos. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Yohai, por esas palabras tan sentidas que son el abrebocas de este espacio que hoy nos convoca. Quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañan, que nos regalaron este espacio de su valioso tiempo para tocar estos temas de ciberseguridad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Michele Guido Lavizzari. Él es, como ya lo mencionaba Pierre, es Senior Executive Manager con gran experiencia en la industria de TI y actualmente es el director de desarrollo internacional de InfoShare Italia. InfoShare es la mayor autoridad de certificación europea activa en más de 20 países. Entonces, Miquel, por supuesto, Miquel es una autoridad en todos los temas que tienen que ver con transformación digital. Recordémosles a todos los asistentes que en Europa ya hay un modelo de identificación electrónica. En el año 2014, el reglamento y el Parlamento Europeo aprobaron el modelo de identificación electrónica para la Unión Europea, que por sus siglas en inglés es EIDAS, que es el Electronic Identification, Authentication and Trust Services. Es decir, que Europa ya lleva, como siempre, digamos, ese primer camino recorrido en materia de identificación electrónica. Ya tienen una norma que regula cómo debe ser el manejo de la identidad digital de las personas, tanto naturales como jurídicas, en la Unión Europea. Y este reglamento, digamos, está sustentado sobre los servicios de confianza. Los servicios de confianza, también para recordarle a todos nuestros participantes, se derivan de la Ley Marco de Comercio Electrónico y de Firma Electrónica de la CENUDMI, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. A partir de esas leyes marcos, cada uno de los países miembros de la ONU adoptamos esa recomendación de la ONU y se crean los servicios de confianza a nivel internacional. En Colombia lo incorporamos a través de la Ley 527 de 1999, que es nuestra ley marco, digamos que es la base de todos los procesos de transformación digital que sufre el país. Entonces, en Europa se hizo lo mismo, pero fíjense que además de ellos tener ya servicios de confianza a través de autoridades de certificación como lo es InfoShare, que además maneja y está acreditada por la autoridad italiana para manejar todo el tema de identificación digital de los italianos, también funge, como les decía, como una autoridad de certificación en virtud de esa ley marco de la CENUDMI. Entonces le vamos a pedir a Michele que nos ilustre un poco sobre cómo ha sido esa evolución del modelo EIDAS en la Unión Europea, cuáles son los servicios como terceros de confianza y como prestadores y como el mayor prestador de servicios de confianza a nivel europeo, qué están haciendo para prevenir todos estos fraudes de suplantación de identidad, cómo ha ayudado este modelo EIDAS a que se tenga, digamos, unas reglas claras y uniformes para poder identificar a los ciudadanos. Entonces, Michele, por favor, tienes la palabra. Bienvenido y es un honor contar con tu presencia. Muy buenas tardes desde Europa. Muchas gracias, Héctor. Empezamos entonces nuestra presentación de hoy entendiendo lo que es el
tamaño del problema que tenemos ahora mismo a nivel mundial. Y luego vamos también a presentar lo que efectivamente está pasando en Europa, ¿no? Eso es un poquito una transparencia dedicada a lo que es de verdad el tamaño actual. Entonces, hoy en día a nivel mundial se calcula que casi el 7% de usuarios de Internet, bueno, son víctimas de problemas de suplantación de identidad digital. Y eso pasa cada año. Y tan solo en Estados Unidos, 9 millones de personas están víctimas de este problema. Además, bueno, las multas que se van a pagar por parte principalmente de lo que son los bancos en todo el mundo rozan ya casi 40 billones de dólares año. Entonces el problema es un problema muy grande, es un problema muy grande aún que en Europa se siente un poquito menos. Y el problema en Europa ya no es más tecnológico, es de proceso o de respeto de proceso. Entonces hay 2 aspectos principales para efectivamente luchar contra este problema. Uno es la tecnología, que ya hoy es suficientemente madura para asegurar un ratio de éxito que es más o menos del 99.997%. Pero también hay unos aspectos procedurales que involucran los seres humanos que en la mayoría de los casos generan los errores que luego efectivamente van a generar un fraude de ese estilo. Entonces, siempre, bueno, tener bien presente que, bueno, hay que cuidar mucho los 2 aspectos, la implementación de una tecnología y la implementación y la formación del personal involucrado y el monitoring del proceso asociado a lo que se quiere desarrollar. En Europa, pero siempre más en el mundo, hay soluciones tecnológicas que ofrecen la posibilidad de enrolar de manera digital, de manera segura las personas online. Y eso, esta presentación quiere destacar lo que son las características importantes, fundamentales, que todas estas soluciones, cada una de estas soluciones, tiene que ofrecer para asegurar el máximo nivel de seguridad, de confianza. Entonces, hay 3 módulos principales. Un primer módulo que, bueno, se ocupa, ¿no?, de probar la identidad digital. El segundo de corroborarla, como se dice, de añadir, ¿no?, niveles de seguridad a lo que ha sido un primer proceso de identificación digital del individual, de la persona. Y en último, bueno, unos módulos, un conjunto, ¿no?, de prácticas que sirven para la confirmación de la identidad digital, ¿no? Todo eso en el lleno respeto de lo que es la normativa. En Europa hay 3 niveles fundamentales de normativa. Hay las normativas internacionales europeas. Una de esas es la normativa eIDAS, el decreto es 910 de 2014. Otro es la normativa europea de privacidad de datos, ¿no? Y el último es la normativa europea para antiblanqueo. Estos son normativas que hay que respetarse para ofrecer lo que sea plataforma de identidad digital en Europa. Luego, bueno, hay también matices nacionales que hay que tener en consideración. Y estos matices nacionales siempre tienen que ver, en caso, con todos los sectores industriales, ¿no? Esos son típicamente decisiones que se toman por el gobierno nacional más que por la entidad regulatoria nacional, ¿no? En otro caso, tiene tan solo que ver con sectores industriales específicos. Puede ser la asociación de vigilancia bancaria, puede ser la de los seguros,
y todo esto, ¿no?, hay que respetar para poder operar en cada uno de estos sectores. Entonces, nosotros, por lo menos en Europa, grandes operadores que ofrecen servicios así, tenemos organizaciones de business compliance, de expertos, ¿no?, de compliance, entonces de normativa internacional y nacional que asesoran, ¿okay?, nuestras fuerzas comerciales y los departamentos legales de los clientes para asegurar que el proceso de digitalización, ¿okay?, que siempre empieza con una identificación digital, ¿no?, de las personas, más que, bueno, también de las entidades legales, que siempre cumplan con las normativas que hay a estos tres niveles: internacionales, europea, nacionales y específica de asociaciones de vigilancias. Entonces, vamos a ver un poquito más, ¿no?, cada uno de estos sectores, de estas áreas, cómo está estructurada, ¿no? Normalmente, entonces, para todo lo que es la prueba de identidad digital, siempre hay, bueno, una interfaz usuario que siempre se está haciendo más fiable y también simple, ¿no?, para utilizar. Y a través de esta interfaz, ¿no?, se va a reconocer unos datos que luego, o sea, recoger unos datos que luego se validan. Eso, fundamentalmente, eso es lo que se hace a través de este conjunto de módulos. Vamos a ver exactamente en detalle lo que hace luego la plataforma, ¿no? Bueno, la primera cosa que se hace es el análisis de los documentos de identidad nacionales, ¿no? Y eso se puede hacer según lo que es el tipo de documento nacional que cada uno de nosotros tenemos en cada país. Se puede hacer de manera diferente, más o menos fiable. Hoy en día en Europa siempre más países tienen el documento de identidad digital electrónica. Siempre es en papel, bueno, es una tarjeta de plástico, ¿no?, pero lleva un chip, ¿no?, y todas las informaciones sensibles están criptadas en el chip, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, a través de un proceso, ¿no?, seguro de lectura en protocolo NFC, Near Field Communication, ¿okay?, en cuanto la persona inserte su PIN code, el PIN que él tan solo sabe, ¿okay?, el chip se desbloquea, la herramienta puede leer de manera automática todos los datos, y todos los datos sensibles también hay en el chip criptado también las características biométricas. Entonces hay las huellas, por ejemplo, o también hay la foto. Entonces, eso, ¿no?, se hace, ¿no?, de manera automática y de esa manera también segura. ¿Por qué? Porque de esta manera, bueno, nosotros cumplimos con lo que es el principio de autentificación fuerte, ¿no? El principio de autenticación fuerte, ¿no?, obliga a tener dos niveles de controles, ¿no? En este caso, la persona enseña su documento de identidad, entonces demuestra, ¿no?, en enseñar frente a una cámara que tiene un documento de identidad, ¿no?, y luego también inserta su PIN. Él solo lo sabe. En el momento en el cual él se saca el documento de identidad, recibe este PIN code y él tan solo sabe el PIN code de su documento de identidad nacional. Y su documento de identidad nacional, con el PIN, ¿no?, va a constituir lo que se llama Double Factor Authentication, lo que permite desbloquear entonces el chip y a la herramienta leer todos los datos que están asociados, ¿no? Pero hay muchos países en los cuales esos documentos todavía no están, bueno, a lo mejor están en trámite, en el sentido que la digitalización de los documentos, ¿no?, está en tramitación. Es decir, que a lo mejor hay unos 20% de la población que lo tiene, el 80% todavía no, y mano a mano que los documentos tradicionales, ¿no?, los antiguos, van a vencer, se reemplazan con los documentos los documentos novedosos, los documentos electrónicos. Entonces,
En estos casos, claro, la herramienta tiene también que poder, ¿no?, validar de manera segura los datos. Y se utilizan en estos casos otras tecnologías, ¿no? Otra tecnología que permiten de leer siempre a través de OCR los datos de los documentos de manera automática. Luego, en unos países hay documentos en los cuales hay bandas, ¿no?, de datos que, bueno, aún están escritos, pero están escritos de manera criptada, y eso se llama Machine Readable Zone, de manera tal que se lean de manera automática y se vayan a cruzar con lo que son los datos sensibles que se pueden leer de manera directa para saber si efectivamente ha habido una alteración de los datos, ¿no? Y todo eso hace que, bueno, se genere un primer nivel de confianza, ¿no?, en que efectivamente el documento sea el documento real y no sea un documento que robado o un documento falso. Y eso es el primer nivel, muy importante, ¿no? Es un momento en el cual, a través de la herramienta, se enseña el propio documento y se hace esta primera tipología de comprobación. La segunda tipología de comprobación se hace a través de un algoritmo de detección de prueba de vida. Entonces, mientras que la persona está actuando, ¿no?, online, la herramienta observa su comportamiento y va a entender de manera, bueno, en un caso, según lo que son los algoritmos, los primeros algoritmos que se sacaron eran un algoritmo de prueba de vida activa, en el sentido que el algoritmo pedía a la persona de hacer unos movimientos, ¿no?, por ejemplo, levantar la cabeza o mover, ¿no?, la cabeza derecha o la izquierda, justo para probar que efectivamente en lugar que un robot, ¿no?, frente a la cámara hay una persona en vida. Hoy los nuevos algoritmos prueban la vida de manera pasiva. Entonces, mientras tanto que yo estoy, ¿no?, interactuando con la plataforma ya se da cuenta si efectivamente tiene frente a un robot o si tiene un ser humano, ¿no? Y luego hay otro elemento de comprobación de identidad, que es lo que se llama, bueno, face matching. Es decir, que, ¿no?, se saca una foto de la persona y la foto se va a comparar con lo que es la foto que se consigue a través del análisis del documento de identidad, ¿no? Entonces se hace una comparación automática de lo que es la foto, ¿no?, y se termina, ¿no?, l'análisis con un score, ¿no? Y si el score es por encima de un determinado porcentaje, que se acepta la identificación, si es por debajo, la se rechaza. Luego hay normalmente una banda de incertidumbre, ¿no?, que va a implicar la involucración de un agente, de un operador, ¿no?, que entra, ¿no?, el proceso y va a hacer unas preguntas más de comprobaciones y luego decide si efectivamente rechazar la identificación o menos. Entonces, eso es simplemente para deciros, ¿no?, lo que son los elementos, ¿no?, fundamentales de cada plataforma de prueba de identidad, ¿no? Tenemos documento de identidad, el reconocimiento de documento de identidad, la liveness detection y face match. Eso pero no es suficiente, ¿no? Hemos dicho que, bueno, sí es verdad que muchos países, en los países en los cuales, por ejemplo, si cogimos a Alemania, hoy la entera población alemana lleva su documento nuevo de identidad digital electrónica, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, para estar seguro de que efectivamente una persona es lo que efectivamente dice de ser online, él tiene siempre que llevar el PIN de su documento de identidad. El PIN es de 8 números, ¿no? Y hay muchísimas personas que a lo mejor lo reciben, pero luego se olvidan. Entonces, la plataforma tiene que, a pesar de que efectivamente podría haber una manera segura para identificar a la persona, la plataforma, en el momento que, bueno, los clientes, ¿no?, que están detrás están interesados a enrolar cuanto más cliente posible, la plataforma tiene que trabajar de manera versátil, ¿no? Tiene que efectivamente tener la tecnología para reconocer en NFC los documentos de identidad digital, pero también todas las tecnologías tradicionales para también asegurar que una persona pueda
identificarse también a través de documentos tradicionales, así como se estaba diciendo, ¿no? Pero antes os estaba diciendo que no es suficiente, ¿no? Se puede llegar hasta un 100%, ¿no?, de garantía que efectivamente no haya posibilidad de suplantación de identidad digital a través de más niveles. Los más niveles son lo que se llaman corroboración, ¿no? ¿Qué quiere decir corroboración? Quiere decir al final, ¿no?, tener la posibilidad de interfazarse con bases de datos externas que nos permiten, ¿no?, entender si efectivamente la persona, ¿no?, es una persona que se puede enrolar o no, ¿no? Y al final, lo que siempre, ¿no?, el algoritmo saca es un score, ¿no? Y si el score, ¿no?, se sitúa por encima de un determinado nivel de porcentaje, ¿no?, la persona se acepta. ¿Cuáles son las bases de datos externas? Bueno, hay muchas, según lo que los clientes quieren hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, en Colombia vosotros tenéis, bueno, vuestra registraturía. Sería fundamental, ¿no?, poder interfazarse, ¿no?, con la registraturía, ¿no?, así como pasa en otros países en Latinoamérica. Por ejemplo, el RENIEC en Perú, ¿no?, lleva servicio, ofrece a los operadores del país, ofrece servicios según los cuales el operador se puede interconectar con sus bases de datos y, bueno, lanzar una petición contra sus bases de datos para recoger los datos biométricos. Entonces, en lugar de hacer una comparación entre la fotografía que uno se saca, ¿no?, la fotografía que uno tiene en su documento digital, se hace una comparación a 3 vías. Entonces, documento digital o documento, bueno, lo que sea documento, fotografía que uno se saca y datos biométricos que provienen de la anagrafe, la registratoría nacional, ¿no? Entonces, con ese cruce, ¿no?, al final ya, bueno, se va a levantar muchísimo la posibilidad que efectivamente, ¿no?, se vaya a enrolar las personas correctas y se vayan a rechazar los intentos de fraudes. Pero luego hay muchas más bases de datos. Hay bases de datos de lo que se llaman blacklist de IP, ¿no? Normalmente las fraudes, ¿no?, en el mundo se perpetran o se intentan a través de range de direcciones de IP, ¿okay?, que son bien conocidos, que están bien conocidos, ¿no? Entonces, estas bases de datos están disponibles en el mundo para que se pueda efectivamente interfazar. Entonces, en el momento en el cual uno intenta engancharse de un EP que está en ese blacklist, el intento se rechaza de manera automática. Así como muchísima otra, ¿no? Hay la base de datos de antiblanqueo, hay base de datos de personas políticas expuestas a cargos políticos. Todo esto simplemente para deciros que la corroboración es un mundo fundamental. Entonces, para efectivamente evitar, ¿no?, estar seguro, ¿no?, de que no se vaya a arriesgarse en fraudes potenciales, tiene que ser un módulo, ¿no?, un módulo añadido a lo que es el proceso que se quiere digitalizar, ¿no? Bien, luego vamos a pasar a la última área importante, ¿no?, muy, muy importante. No, de manera material, al final, ¿cómo se puede, ¿no?, llegar a luego confirmar, ¿no?, la identidad? Y en cuanto se confirme la identidad, luego normalmente lo que se hace es se saca un certificado digital que se utiliza para autenticarse o para firmar, ¿no?, contrato, documentos, compromiso, ¿no?, por Internet. Y estos son, bueno, las tipologías que en Europa en este momento cumplen con la normativa eIDAS, ¿no? La primera es el Live ID. El Live ID es un reconocimiento cara a cara, ¿no?, soportado por la herramienta. Entonces, lo que típicamente hay
es que una persona, un operador, ¿no? Puede ser en un banco, ¿no? Al mostrador va a reconocer, tiene responsabilidad, ¿okay? Está responsabilizado de reconocer la persona, está formado para analizar el documento de identidad digital y todo lo que efectivamente os he explicado, y al final, a través de la ayuda también de la herramienta, ¿no? Acaba el reconocimiento decidiendo él mismo si efectivamente aceptar o menos la persona que tiene adelante, ¿no? Pero luego, sin tener este que es el caso desde el cual empezamos hace años, ¿no? Porque es el reconocimiento en presencia, aunque soportado por una herramienta digital, ¿no? Luego hay lo que son otras opciones. Las otras opciones, la veis aquí, son las de videoidentificación hasta llegar a self-identificación. Decir que videoidentificación es un reconocimiento desde remoto asistido por parte de un operador que hace preguntas, que efectivamente va a seguir todo lo que es el proceso, ¿no? De enrolamiento de la persona, al final decide si aceptar o menos. Un proceso híbrido en lo cual una parte de reconocimiento, la recogida de datos, ¿no? Se pide a través de un proceso automatizado, y al final hay una pequeña parte que siempre está asistida por un operador. El operador luego decide si efectivamente confirmar o rechazar la identificación, y otro procedimiento que es totalmente unattended, es decir, que es totalmente robotizado. No hay una intervención de un ser humano. La persona, ¿no? Se enfrenta a una máquina, y la máquina, según que efectivamente son el algoritmo que, antes os decíamos, al final saca un score y decide si efectivamente, ¿no? Aceptar o rechazar. Esto es un poquito la tecnología. Está claro que también las tres tecnologías tienen ventajas y desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una videoidentificación necesito un operador es un coste. Si yo llego a identificar a la persona sin tener la necesidad de involucrar a un operador, ¿no? Ahorro dinero. Pero es verdad también que, por lo menos hasta hace un año, ¿no? La identificación robotizada no estaba admitida por la normativa europea para sacar los certificados de identidad digital de mayor nivel de confianza. En Europa, ¿no? Existen dos niveles de confianza fundamentales, ¿no? Serían tres, pero uno es muy básico, entonces nadie lo considera. Un nivel que se dice avanzado, el otro que se dice cualificado. El cualificado es el máximo nivel de confianza, ¿no? Lo que garantiza el máximo nivel de trust. Esto quiere decir que al final, hasta por lo menos hace un año, debido a que el hecho de que la tecnología no era tan madura, la normativa no permitía sacar certificado cualificado a través de un proceso de self-identificación. Hoy en día la normativa lo hace, lo permite, ¿no? Aunque impone la obligación de implementar también unos específicos procedimientos de corroboración, ¿no? Pero eso simplemente para deciros, ¿no? cómo se está evolucionando el tema. Entonces, aquí veis que, son las ventajas y desventajas son, entonces, desde la video hasta la self-identificación, se ven, para un cliente, al final es que el coste de un operador o evitar el coste de un operador. Luego también hay, en el proceso de self-identificación, siempre hay un chequeo a posteriori, quiere decir que al final, que aunque yo pueda aceptar, ¿no? Y una identificación, típicamente el certificado, ¿no? Se saca, ¿no? Tras que unos minutos, normalmente, a lo largo de los cuales hay una persona que comprueba que efectivamente todo ha pasado bien, que el algoritmo ha funcionado de manera correcta, entonces se puede sacar el certificado y la persona lo puede utilizar para autenticarse o para firmar online. Es un poquito para deciros, pero hay también otras opciones que se utilizan muchísimo en Europa. Una es la que os estaba diciendo antes, ¿no? Todos los que llevan su documento de identidad digital electrónica, siempre que se acuerden el PIN,
pueden utilizarlo para simplificar y minimizar el tiempo de enrolamiento, ¿no? A través del esquema lógico, el proceso que os estaba contando hace unos minutillos. Luego hay también la posibilidad de aceptar, ¿no?, las identificaciones hechas por parte de otros proveedores cualificados europeos. Entonces, si nosotros sacamos un certificado cualificado, la persona lleva su certificado cualificado, él está unívocamente identificado también en todos los procesos en los cuales a lo mejor los proveedores son diferentes de lo que ha sido el proveedor cualificado que ha sacado el certificado. Eso simplemente para decir que, bueno, en cuanto una persona tenga un certificado cualificado, el certificado cualificado es su garantía de identidad también en todas las transacciones que él puede tener con otros proveedores. En último, también hay otros proveedores a los cuales se puede acudir para sacar identidades digitales seguras. Eso típicamente son los bancos, ¿no? Los bancos están tenidos a respetar normas muy estrictas para identificación de los sujetos. Entonces, hay unos bancos en los cuales las personas se pueden identificar a través de la confirmación, lo que se llama aserción digital, la confirmación por parte de ellos que esta persona es su cliente, que tiene una cuenta corriente abierta, es decir, que, bueno, si tiene una cuenta corriente abierta, ya ha sobrepasado todos los que son los controles necesarios de antiblanqueo, de todo lo que efectivamente hace falta para garantizar que no solamente la persona esta es ella, ¿no?, la que dice que de ser, pero también que es una persona que puede hacer la transacción a la cual está pidiendo participar, ¿no? Es un poquito simplemente para deciros exactamente lo que es la situación en Europa. Muchísimas gracias. Michele, muchas gracias por tu presentación, muy clara, que queda uno un poco con cierta envidia de querer ya tener esa tecnología funcionando en Colombia. Voy a resumir brevemente lo que explicaste. Y no sin antes pedirle a todos nuestros participantes que cualquier pregunta, estamos un poco corto de tiempos, pero de todas maneras, por favor, cualquier pregunta la pueden formular a través del chat. Resumiendo un poco tu presentación, Michele, debo decir que, y un poco para compararla con Colombia, ¿cómo estamos? Mencionabas que hay una normatividad importante ya de hace unos años hacia atrás, donde ya permite que este tipo de tecnologías se puedan implementar. Para poner el símil o el paralelo con Colombia y para todos todas las personas que nos acompañan, en Colombia ya tenemos también normatividad. Vamos trazando un poco, digamos, ese camino, pero ya hay una normatividad que está desarrollada en Colombia, que recordemos que empieza con la ley 1753 de 2015, que es el segundo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Santos. Desde ahí se establece la necesidad que el MINTIC regule todo lo que tiene que ver con la autenticación electrónica y la carpeta ciudadana, que en últimas es un poco adentrarnos en el tema de la identificación digital. Posteriormente salen otras normas como el Decreto Ley 2106 del 2019, que ya habla de todo el modelo de servicios ciudadanos digitales, que debemos decir que el modelo de servicios ciudadanos digitales, que empezó con el Decreto 1413 de 2017, que hoy en día es el Decreto 620 de 2020, se inspira en gran parte en el modelo de identificación electrónica de Europa. Si nosotros revisamos nuestro modelo de identificación, que es este modelo de servicios ciudadanos digitales y en concreto el servicio de autenticación digital, vemos rasgos muy similares al modelo de EIDAS, entonces hay que decir que vamos por buen camino. Mencionabas también todo el proceso, todo el proceso de la comprobación del documento de identidad, algo muy importante. Sabemos que en Europa, en la mayoría de los países europeos y obviamente en Estados Unidos, ya dieron un paso digamos, importante en materia del documento de identidad. Ya tienen hoy en día un documento en un material que es el policarbonato. El policarbonato tiene una ventaja y es que se fusionan las capas, digamos, creando un material indivisible. Nuestra cédula actual, la cédula amarilla con hologramas, es una cédula que tiene 20 años y no es, digamos, una verdad oculta, que es un documento que se falsifica, digamos, de una manera recurrente en nuestro país.
De ahí que se haya expedido recientemente en nuestro país la cédula digital, que tiene dos vertientes. Una primera, que es el documento físico, que ya es un documento en policarbonato. Luego eso nos daría mayor tranquilidad para que cuando realicemos en Colombia estos procesos de validación del documento tengamos más tranquilidad que realmente el documento no ha sido alterado, porque ya tiene un material sofisticado y digamos nos pusimos a la vanguardia de los países que ya nos llevan la delantera en esto. Y adicionalmente tenemos una cédula 100% digital que nos va a permitir a través de la biometría poder realizar trámites con el Estado. Ahí es muy importante, Miquel, en lo que mencionaba sobre las bases de datos externas. ¿Qué está pasando en Colombia? Para ubicar un poco a todas las personas que nos acompañan. Ya tenemos hoy en día plataformas de onboarding, como las que mencionaba Miquel, pero el problema está en las bases de datos que se consultan. Si yo tomo el documento de identidad y ese documento es falso y le hago un proceso de validación de identidad con un video, con una self-ID, en fin, si el documento es falso, pues mi proceso se va a caer. Y eso es un poco lo que está pasando en el país. Tenemos un alto índice de fraudes con el documento de identidad y estos procesos de validación con onboarding digital tienen ese inconveniente. De ahí que desde el decreto 019 del 2012, que también es un decreto ley, se le dice a la Registraduría Nacional del Estado Civil, también como lo mencionabas, Miquel, como en el caso del RENIEC en Europa y el caso de la RENEC aquí en Colombia, que abran sus bases de datos. La Registraduría Nacional del Estado Civil, en el caso de Colombia, tiene las bases de datos biométricas y biográficas de los colombianos. Tiene todas las huellas de los colombianos y todas las fotos de los colombianos. Y ya se está trazando el camino, ya en Colombia se consulta para trámites presenciales, Miquel, y para todos nuestros oyentes, se hacen validaciones con huella consultando la registraduría. Si ustedes van a una notaría, una cámara de comercio, un banco, ya esa tecnología existe y eso se hace a través de registraduría. El paso que debemos dar en el país es ahora acceder a la base de datos biométrica facial y obviamente que se masifique el documento de identidad digital. Entonces, aquí en Colombia, ya para terminar y para poderle dar paso a nuestro siguiente invitado, tenemos la firma digital, que es digamos, lo mismo que el certificado cualificado que tienen en Europa, es decir, el más alto nivel. Aquí en Colombia, para poder emitir un certificado de firma digital, no se puede hacer un proceso automático, tiene que hacerse a través de un proceso donde yo esté, puede ser a través de un video, pero donde tenga, digamos, a la persona en vivo y en directo para poderle emitir un certificado de firma digital. Yo pienso, y hacia allá trabajaremos, que cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil abra sus bases de datos biométricas y podamos validar la identidad contra esa base de datos biométrica de la Registraduría, en ese momento los criterios específicos de acreditación que aplican para las entidades de certificación digital deberán actualizarse siguiendo y emulando un poco el ejemplo europeo para que se puedan emitir con una validación de identidad robusta, consultando las bases de datos de registraduría, los certificados cualificados o nuestra firma digital. Dicho eso, Miquel, te agradecemos muchísimo. Ahorita te vamos a formular una o dos preguntas y muy clara tu explicación y nuevamente repito que ansiamos tener esa tecnología pronto y funcionando aquí en Colombia. Miquel, mil gracias por tu participación. Te voy a pedir que por favor apagues la cámara. Le vamos a dar ahora paso a nuestro siguiente invitado. Él es el coronel Freddy Bautista. Coronel, es un gusto nuevamente encontrarlo en estos escenarios académicos. Bienvenido. Para nosotros es un placer y un honor tenerlo acá. El coronel Freddy Bautista es ex oficial de la Policía Nacional de Colombia, es auditor forense, experto en investigación de crimen cibernético. Tuvo a su cargo la implementación del primer gabinete de informática forense en la Policía Nacional. Es especialista en Derecho Procesal Penal y en Auditoría Forense de la Universidad Externado. Y actualmente es el asesor en ciberseguridad de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Aterrizando ya al tema en Colombia, recientemente fue expedido el estudio Tendencias Cibercrimen o Ciberseguridad 2019-2020, en un trabajo que hace precisamente la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y donde el coronel Freddy Bautista pues fue uno de los actores principales en este estudio. Este es un estudio reciente, diría yo que es el estudio más relevante y significativo en materia de ciberseguridad que tenemos hoy en el país.
Ahí nos cuentan diferentes temas. Yo recuerdo hace ya más de 15 años, creo yo, que trabajaba en la Defensoría del Cliente de Asobancaria y nos llegaban los primeros casos de fraudes de suplantación de identidad, los fraudes digitales. En ese momento me acuerdo mucho, coronel, que había un fraude muy recurrente que era el famoso cambiazo de la tarjeta de crédito o débito, que usted entregaba uno y se descuidaba y le entregaban otro. Y se empezó a generar también todo un entorno frente al phishing. De hecho, tuve la oportunidad de estar en Guatemala hacia el año 2006 con la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, exponiendo digamos, representando a Colombia, cómo estaba avanzando Colombia en esos fraudes cibernéticos. Y yo contaba en su momento algunos de estos ejemplos que les estoy contando, que es increíble la forma como han evolucionado. Realmente, de acuerdo también, como lo dice, por ejemplo, el Banco Mundial, uno de los temas que van a ocupar la atención de la humanidad en las próximas décadas es sin duda la seguridad digital. Vemos que en Colombia se ha aumentado casi en un 80% los fraudes en tiempos recientes, claro, con ocasión también de la pandemia y del auge de los medios digitales. Entonces, sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra al coronel Freddy Bautista para que él nos ilustre más acerca de cómo está Colombia en materia de fraudes digitales, de temas de ataques cibernéticos. ¿Cómo estamos, coronel? ¿Qué está pasando en Colombia? Cuéntenos un poco de ese estudio, qué es lo que ustedes vieron y cómo está nuestro país y cómo ve usted, digamos, el panorama en materia de fraudes digitales. Por favor, coronel, tiene usted la palabra. Bienvenido. Gracias, Héctor. Buenas tardes, días todavía, próximamente ya tardes en minutos. Gracias a todos. Por supuesto que la evolución de la ciberdelincuencia y los fraudes de suplantación de identidad, sin lugar a dudas, es uno de los mayores retos que tienen actualmente las organizaciones. Suplantaciones que pasan, por supuesto, desde campo de la suplantación de identidad personal, de identidad empresarial, porque lo que se suplantan también en ocasiones, por supuesto, son las empresas de cara a la operación con sus clientes. Quisiera confirmar, Héctor, si están compartiendo ustedes el material que habíamos preparado o me corresponde a mí. Quiero ver que ustedes tengan. Ahí está compartiendo usted pantalla, coronel, ya la vemos. Por favor, continúe. Gracias. Entonces, ¿por qué hemos llegado a ese escenario? Y digamos, hace apenas unos años nos enfrentábamos a modalidades clásicas como el cambiazo de una tarjeta en una interacción en un cajero automático, a empezar a entender cómo 2020 particularmente señaló una situación bastante crítica en eventos de suplantación. Y esto empezaría por decirles a todos que durante el 2020 creció en un 46%, y este es un estudio que está vinculado al informe de tendencias de la ciberseguridad y tendencias del cibercrimen expuesto por la Cámara Colombiana de la Informática y las Telecomunicaciones, en el que se señala que durante el 2020 crecieron en un 46% el volumen de datos sensibles, por supuesto data personal que está almacenada en los equipos de cómputo que están actualmente en posesión de colaboradores bajo las figuras del home office, del teletrabajo, del trabajo remoto. A eso tenemos que añadirle un ingrediente adicional, y es que cerca del 60% de las fugas de datos, de las brechas de seguridad que luego van a facilitar esos escenarios de suplantaciones de identidad, están relacionadas en el evento en que justamente los equipos que son utilizados por fuera de los contextos de ciberseguridad, por fuera de las organizaciones y de las empresas, en esos modelos rápidos que tuvieron que adaptar muchas empresas y organizaciones para garantizar la conectividad a los recursos de la información, para habilitar canales transaccionales a muchos clientes, tienen brechas de seguridad basadas en actualizaciones no solucionadas, en parches no solucionadas, como se conoce. ¿Esto qué quiere decir? Actualizaciones nuevas de sistemas operativos o de aplicativos que salen y que en el día a día
quienes están interactuando constantemente con los medios digitales no consideran o no tienen una política clara para la actualización. Una de las, por supuesto, tecnologías más útiles para poder acceder a los recursos de las compañías, de las organizaciones, me refiero a recursos digitales, son las redes virtuales privadas, las VPNs. Este estudio señala también que cerca del 41% de los clientes de VPN están o mal configurados o desactualizados, y ahí es donde se generan los accesos remotos que van a comprometer la información, que la van a exfiltrar y que van a generar, por ejemplo, la publicación de la data sensible que luego es utilizada justamente para la creación de perfiles falsos, identidades falsas. De allí la necesidad y la urgencia, por supuesto, de la implementación tecnológica de cara a la prevención del fraude en identidad digital. El 90% de los dispositivos empresariales que utilizan los sistemas operativos más populares, sin mencionar, por supuesto, aquí alguno en particular, tienen desactualizaciones en fallos o en vulnerabilidades críticas. Inclusive, y esto es muy importante que todos lo tengamos presente, hemos encontrado, por ejemplo, en el último semestre del 2020, ciberataques que se pudieron materializar porque la línea de tiempo que tienen las empresas para poder actualizar sus sistemas inclusive va más allá de los 18 meses. ¿A qué me refiero? En 2019 se conoce un fallo crítico en un sistema operativo o en un aplicativo de común uso en las empresas y por parte de los usuarios, y tardamos entre 6 meses y 18 meses en actualizar justamente ese fallo de seguridad. Y a esto tenemos que sumarle un escenario en el cual anualmente en promedio surgen más de 15,000 vulnerabilidades críticas, de tal manera que los fraudes de identidad digital, sumado al escenario de ciberseguridad, suponen, por supuesto, un desafío muy claro de cara a poder cerrar esas brechas. ¿Qué dice, por ejemplo, la Agencia Europea de Ciberseguridad y cómo traemos este cuadrante, estos 15 imágenes que ven ustedes en el slide a la realidad colombiana? Básicamente se señala que para el 2021, y es algo de lo que hemos querido nosotros destacar en el informe de ciberseguridad y de tendencias 2021, como el malware, que es cualquier aplicativo, código, software malicioso, va a comprometer los sistemas de información. Y aquí los escenarios, por ejemplo, de ataques basados en páginas web, donde tenemos que autenticarnos, donde tenemos que poner nuestros usuarios, nuestra clave, nuestra contraseña, pues empiezan a estar también dentro de las tendencias que se van a mantener durante el 2021, con un incremento claro del phishing. Recuerden ustedes, y aquí ya retomo la evolución que usted hacía, Héctor, rápida, los correos maliciosos, aquellos que vienen vinculados, por ejemplo, a formularios que llevan de manera, digamos, casi que desprevenida a la víctima a entregar su data en un enlace que aparentemente nos va a permitir, por ejemplo, generar una agenda dentro del plan de vacunación o acceder a las pruebas PCR o una planilla si teníamos la necesidad, por ejemplo, de generar una movilidad entre las ciudades del país durante la época de aislamiento, en el momento crítico de la pandemia, me refiero a meses de junio, julio, agosto del año pasado, y hubo muchísimos correos que circularon en donde, suplantando organismos de tránsito, se nos enviaban formularios, por ejemplo, para poder generar estos permisos, etcétera, auxilios de nómina, temas de entendimiento con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que vemos a diario en muchas de las bandejas de correo nuestra, llevan justamente a que el phishing sea el mecanismo de robarnos los datos personales y generar escenarios de falsos perfiles para burlar, por supuesto, los procesos de autenticación nuestra, y de allí la necesidad justamente de empezar a migrar hacia esquemas, como ya lo hemos hablado en esta sesión, de biometría, por ejemplo, ya no solo basada en biometría como la conocemos nosotros, clásica, a través de las huellas, a través del iris, a través inclusive de biometrías faciales, sino empezar a explorar biometrías de comportamiento que tienen la posibilidad de identificar un factor, por ejemplo, que se nos señalaba hace unos minutos, el del direccionamiento IP, pero también, ¿por qué no entender que una conexión, por ejemplo, de un proxy o a través de una VPN o a través, por ejemplo, de alguna red
factor que conlleve a que se nos esté, por ejemplo, intentando utilizar un medio tradicionalmente usado por delincuentes. Eso hace parte de la biometría de comportamiento. Biometría de comportamiento, por ejemplo, vinculada incluso a la forma como nosotros interactuamos con los dispositivos digitales. Es una tecnología que utiliza inteligencia artificial y que permite generar un algoritmo que inclusive le imprime parte de nuestros hábitos en la manera de digitar una contraseña, de interactuar con un mouse, y son mecanismos que justamente, sumados a la identidad digital basada en la autenticación, por supuesto fuerte, conllevan a que estos ataques de web que están en el cuadrante 2 o el de phishing que están en el cuadrante 3 tengan la posibilidad de ser frenados. El robo de identidad, miren aquí el cuadrante 7, el robo de identidad va a seguir creciendo y es justamente por el incremento de envío masivo de campañas de correos maliciosos. Las brechas de datos van a ser el principal riesgo en el cuadrante 8 que empresas, corporaciones y organizaciones van a tener que enfrentar de cara, por supuesto, a contingencias legales y reputacionales por el robo de sus datos. Los usuarios insiders, que son personas dentro de las organizaciones, también vienen facilitando la apertura de brechas de seguridad y la exposición frente a atacantes. Pero hay una modalidad, o en realidad dos, en las que quiero señalar un poco aquí mi atención y que conllevan a que el escenario de la ciberseguridad más la identidad, la protección a la identidad digital, sean, digamos, la suma de varios esfuerzos. En el cuadrante 12 y 13, ustedes ven acá el leakware o la información que se fuga o se exfiltra. Y en el 13 están viendo el ransomware. Estos dos elementos, ransomware y leakware, suponen la tendencia más, digamos, temida durante el 2021, y es como muchos eventos de ciberseguridad van a estar enfocados a secuestrar la información de las empresas y luego, de manera simultánea o paralela, exfiltrarla para llevarla a repositorios, algunos que inclusive van a estar disponibles en la web superficial o en los foros de la Internet profunda para generar escenarios extorsivos. Esos escenarios extorsivos, ¿cómo nos llegan a nosotros a Colombia? Miren ustedes este sitio, por supuesto fraudulento, de nuestra administración de impuestos, en la cual inclusive los atacantes para la elaboración de este portal, digamos, se toman inclusive la molestia de adquirir un certificado para el aseguramiento de la transmisión de datos, me refiero a este protocolo HTTPS, o inclusive incorporar un certificado SSL de seguridad al portal, pero esto ya supone que nuestros datos, aquí la información que logran capturar de la víctima va a viajar en un túnel seguro y le va a llegar al criminal que está detrás de estos escenarios de datos y no a otro escenario. Aquí el que se está garantizando que la data robada le llegue es justamente el criminal. Y en este escenario, por ejemplo, el del SMIT, que es otro ejemplo que quise traer, también los adjuntos que vienen sumados a estas campañas masivas de correo electrónico tienen un componente particular que asocio justamente a las tendencias que estoy hablando. El ransomware y los ataques híbridos. Detrás de esos mensajes, de esos adjuntos, de esos enlaces que vienen, además del robo de datos, vienen procesos con los cuales se secuestra la información, se toma la información y se publica en portales en Internet y se generan las brechas de datos basadas, por supuesto, en las debilidades que tienen las infraestructuras en las organizaciones, los sistemas de autenticación débiles que aún se tienen basados simplemente en un usuario y en una contraseña, y en la utilización de herramientas que no han sido concebidas o que han tenido que migrar durante la pandemia, por ejemplo, y todo este periodo post-COVID a escenarios de ciberseguridad. Me refiero a herramientas de trabajo colaborativo, trabajo remoto como Teams, como Zoom, como Webex, como cualquiera de estas sesiones que ustedes pueden observar acá justamente en el cuadrante medio superior. Eso se apalanca en las campañas de phishing como el principal vector de ataque, en las amenazas de malware orientadas a un fin final, bueno, a un objetivo final, excúsenme aquí la cacofonía, a un objetivo final que es el del robo de identidad.
De tal manera que, enfrentados a este panorama y en aras de cerrar brevemente mi participación de cara a las preguntas que existan por parte de los asistentes, yo les diría que estamos enfrentados a un evento en el cual los cibercriminales tienen como objetivo comprometer la data de las empresas, por supuesto, y de las personas, pero ante la evolución de los mecanismos de ciberseguridad, el robo de datos de cara a la suplantación para la generación de sesiones fraudulentas, falsos perfiles, productos denominados en el ambiente financiero, por ejemplo, como créditos tóxicos u otros escenarios de suplantación de cara al fraude, por ejemplo, en seguros, ante entidades de salud y cualquier otro escenario que se sirva o que utilice el robo de los datos personales para crear una identidad falsa, supera la ficción. Estamos en un mundo en el cual los deepfakes, ¿y por qué pongo este video que quise reproducirles acá? Ayer veíamos con sorpresa cómo Tom Cruise en la saga de Misión Imposible utiliza generalmente el truco de la máscara. Bueno, ya no es necesaria la máscara. Los deepfakes que combinan el deepface, es decir, la modificación del rostro, más el deep voice, la toma de la voz y un algoritmo que suma y hace a partir de imágenes que están previamente publicadas de la persona a la que se va a suplantar, generar escenarios reales que llevan inclusive a engañar mecanismos de detección o, por qué no, inclusive a facilitar la interlocución de esa suplantación, de ese perfil creado, de ese deepfake creado a partir de la imagen superpuesta y de la capa de la voz tomada de muestras que hay, por ejemplo, en redes sociales, en YouTube, en noticias, ¿por qué no? Si se trata de alguna persona con alguna figuración, generar un escenario fraudulento como ya ocurrió en 2020, en donde un presidente de una corporación fue suplantado de cara a una filial de una empresa en una instrucción, por supuesto, fraudulenta de transferencia de dinero y el depósito de unos buenos activos, por supuesto, a una cuenta que estaba en un tercer país, en el primer escenario de deepfake basado o fraude basado en deepfake para la dispersión de activos financieros. Entonces, estamos en esta realidad, Héctor, que básicamente quería cerrar mi intervención diciéndoles a todos que 2020 supuso el año de mayor número de denuncias de ciberdelitos en Colombia en su historia. Más de 45,000 eventos delictivos por infracciones a la protección de la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos, con 2 o 3 protagonistas principales. El primero, la violación de datos personales con más de un 172% de crecimiento y cerca de 9,000 eventos de denuncias realizados ante el ecosistema de ciberseguridad, me refiero a Fiscalía, Policía y CTI. Y 2, el segundo elemento, el hurto por medios informáticos, es decir, detrás de esto, por supuesto, hay una motivación económica con más de 18,000 eventos denunciados de hurto por medios informáticos. Y un tercer elemento, la sofisticación de los ataques basados en códigos maliciosos muy fuertes, empleados justamente para comprometer esos perímetros de seguridad que las empresas empiezan a considerar dentro de sus estrategias antifraude. Señalarles entonces que ante este panorama, las soluciones y los procesos de identidad digital resultan muy importantes de cara a poder cerrar y frenar también esa evolución del cibercrimen que utiliza el robo de datos como su principal vector de engaño de cara a escenarios posteriores de fraude. Héctor, muchas gracias. Coronel, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy clara, queda uno realmente de una sola pieza con este auge de los fraudes de identidad digital. Realmente muy preocupante el tema. Sin duda es una lucha diaria para poder contrarrestar pues todos estos ataques. Y bueno, veíamos por un lado como Miquel nos contaba el avance en Europa, las tecnologías que se están utilizando, y por el otro lado el coronel Bautista diciéndonos y llamando la atención de, ojo, esto tiene una evolución
mucho más allá de lo que pensamos, e incluso mencionando ese interesante caso de las deepfakes, que ya reemplazan un rostro por otro, ¿no? Creo que basta tener algunas fotografías y ya se puede hacer incluso la voz, como lo mencionaba, realmente bastante preocupante, pero precisamente para eso estamos acá, para llamar la atención de que en esta materia de seguridad digital no se puede bajar la guardia. Recordemos que el Banco Mundial ya lo recordaba, va a ser uno de los 10 temas principales de la humanidad en las próximas décadas. Y para darle paso a las preguntas por el tiempo, simplemente invitarlos a que consulten y a que revisen el estudio del informe sobre tendencias cibercrimen Colombia 2019-2020, donde van a poder detallar toda esta explicación que nos dio el coronel Bautista. Coronel, mil gracias, nuevamente un placer oírlo y tenerlo aquí con nosotros. Voy a pasar entonces a las preguntas, si me permiten. Voy a empezar con, si les parece ya, coronel, que usted está acá, empezamos con usted. Hay una pregunta que nos hacen, se la voy a hacer, es un poquito, digamos, tiene que ver, pero se la hago que nos la plantea Jairo. Y nos dice que si para crear una empresa, que al igual que para crear una empresa, para crear un dominio web se requiere plena identificación de las personas. Que lo pregunta para el inicio de procesos judiciales en casos de fraude. Y si no es así, ¿se podría endurecer el proceso para creación de páginas web? ¿Cómo ve usted este tema de las páginas web, que sin duda por ahí se cometen numerosos fraudes, digamos, dada la libertad que hay en la web? Por favor, coronel. Gracias, Héctor. Sí, sin duda, digamos, lo que plantea Jairo es interesante en la medida en que uno de los principales mecanismos de fraude ha sido la suplantación de sitios web, con una implicación además que toca directamente el derecho, por ejemplo, marcario, o el uso de la marca, la imagen o el nombre, por ejemplo, de una empresa que es suplantada en Internet. Ahí supondríamos la necesidad de hacer más exigibles algunos requisitos de identificación previa del titular de una marca antes de la aprobación de la generación de un dominio. Sin embargo, tenemos otros principios, digamos, que se han convertido en unas garantías internacionales: la neutralidad de Internet, el libre acceso a la información, la libertad, por supuesto, de expresión, y entonces llegar a considerar unos requisitos para la creación de una página web resulta, digamos, muy difícil y creería yo que utópico de cara a la prevención del fraude. Lo que sí podemos hacer nosotros del lado de las organizaciones es generar procesos de búsqueda de información anticipativa para identificar tempranamente la creación de una página, de un dominio que pudiera suplantar una empresa, de cara a poderlo denunciar, de cara a poderlo reportar, y sobre todo dentro del proceso de seguridad de las empresas es importante que sus equipos de gestión de incidentes cibernéticos tengan, por ejemplo, la oportunidad de interactuar con los centros de respuesta a incidentes cibernéticos de compañías especializadas o también del ecosistema. Me refiero al COLCERT del Ministerio de Defensa, al equipo de respuesta del Ministerio de Defensa, para reportarlas. Recuerden ustedes que ICANN es una organización internacional cuyo objetivo es la asignación justamente de nombres de dominio. Allí podemos generar estos reportes de alerta sobre suplantaciones de página. Y localmente, pues la policía y este equipo de respuesta del Ministerio de Defensa tienen los canales de denuncia de cara justamente a evitar que una suplantación de un dominio facilite la propagación de phishing y a través de ese enlace, como vimos, propagar malware y demás. Pero claramente usted plantea un tema que aún, digamos, desde la norma es muy difícil controlar, justamente basado en la necesidad de que, por supuesto, el Internet siga creciendo, pero siga creciendo en ambientes en donde la neutralidad y el libre acceso a la información le faciliten a todos justamente. Y por otro lado, pues tenemos que también encaminar los mecanismos de prevención de fraude. Coronel Bautista, muchas gracias, muy clara la respuesta. Ahora le voy a dar paso a Michele con la siguiente pregunta. Ya vi, Michele, que contestaste una pregunta en el chat. Muchas gracias, que eso nos ayuda también con el tiempo. No sé si el coronel también está viendo ahí una pregunta que se hace en el chat, cualquiera de ellas, y también nos puede ayudar a contestar por temas de tiempo en el chat. Le agradecería mucho, coronel Bautista. Michele,
viendo todo este panorama de Colombia que nos contaba el coronel Bautista, ¿cuál crees, Miqueles, que digamos que son los retos que enfrentamos en Latinoamérica y en Colombia para controlar esos fraudes de suplantación de identidad, dado el actual contexto global que estamos en medio de la pandemia, el auge de los medios digitales y el auge, por supuesto, también de los ciberataques? Miquele, ¿cuáles serían tus recomendaciones y cuáles crees que son los retos para Latinoamérica y para Colombia? Por favor, Miquele. Bueno, 3 recomendaciones. La primera, insistir muchísimo en todo lo que es el proceso de reemplazo de vuestra cédula actual con la cédula de identidad digital, ¿no? La de nueva generación, porque está claro que esta es la base para garantizar una identificación digital segura a máximo nivel de fiabilidad. Luego, está clarísimo también convencer la registraduría para que efectivamente se vaya a ofrecer por parte de ellos un servicio de interconexión con sus bases de datos para que se pueda corroborar la identidad digital de las personas con los datos biométricos que ahí están recogidos. Eso es muy, muy importante. El tercero, cuidar muchísimo el proceso de digitación, porque cada proceso conlleva un nivel de riesgo que hay que evaluar para luego decidir lo que es la tecnología, las opciones, los módulos para implementar y de manera tal que el riesgo, en cuanto evaluado, se va a balancear con la experiencia de usuario que se ofrece en el momento en el cual se digitaliza el proceso. El proceso, entonces, es muy, muy importante. Y la formación, la atención, la moderación de todos los operadores involucrados en el proceso es fundamental. Nosotros vemos aquí en Europa que ahora la tecnología prácticamente está segura, pero lo que falla son la atención de los seres humanos en todo el proceso, lo cual, bueno, hacen parte de la mecánica. Perfecto, Miquele, muchas gracias por las respuestas, por las recomendaciones. Aquí tenemos otras, vamos con las últimas 2 preguntas. Perdón, yo reviso aquí el chat a ver nuestras preguntas. Entonces, ya vimos que el coronel Bautista también nos ayuda a contestar una pregunta. Coronel Bautista, ¿qué cree usted que hace falta para generar un ambiente de mayor confianza también en medio de todo este panorama? ¿Qué recomendaciones le daría usted a las empresas y a las entidades del Estado? Existen dos vías. La primera, sin lugar a dudas, es requisito casi que innegociable, yo lo veo así, hacer que la ciberseguridad, la seguridad de la información, el aseguramiento de los datos se considere como un proceso transversal a todas las áreas de una organización. La ciberseguridad, el aseguramiento de los datos no puede ser visto de manera aislada, por ejemplo, por el área de cumplimiento legal, porque existe una normativa que les obliga a proteger los datos personales. El área legal, casi que su intervención es posincidente. Ya ocurrió el incidente y tenemos ahora que generar toda esa contingencia de cara a reportar a los afectados, de cara a reportar al ente regulador, de cara a garantizar que no se vaya a seguir vulnerando esa violación de los datos. Entonces, ¿por qué no trabajarlo desde la sensibilización, desde la educación, desde la misma operación y desde, por supuesto, el enfoque tradicional de la seguridad de la información que traen las empresas, que no es crecer en desarrollos tecnológicos o en implementaciones tecnológicas, sino que la ciberseguridad, el aseguramiento de la información y la protección de los datos se conviertan en realidad en un proceso de la cultura organizacional. Esto es supremamente importante. Por ejemplo, el cierre del ciclo de vida de la información. ¿Durante cuánto tiempo debe permanecer una información almacenada? ¿Cuándo se debe dar disposición final de esa información? ¿Cómo se deben hacer procesos de borrado seguro para evitar que un ataque o una brecha de seguridad conlleve a que data que ya no debería estar almacenada, pero que supone, por ejemplo, registros e información personal o sensible de ciudadanos caiga en manos de un atacante y se utilice posteriormente en escenarios de suplantación? Entonces, lo esencial que se considere dentro de la estrategia organizacional la construcción de una cultura de ciberseguridad transversal a todos los procesos operativos, logísticos, administrativos, comerciales, financieros, legales, de comunicaciones y de capacitación en las empresas. Y lo segundo, ya
hacia el enfoque meramente personal, la protección personal, por supuesto entender que una vez nosotros hemos expuesto un dato, publicada alguna información, inclusive algunos estudios tan particulares que no quiero llegar aquí a ser demasiado extremo en mi comentario, pero experimentos que se hacían, por ejemplo, de este símbolo muy tradicional en las selfies o en las fotografías, básicamente con un zoom y con un estudio ya me permitía tener casi que la lectura de la huella dactilar de una persona. Evitar ese tipo de comportamientos solo por señalarlos, o las selfies, por ejemplo, en las cuales estamos exponiendo información, o el uso responsable de las apps, estas que nos recrean cómo vamos a envejecer, que empiezan a tomar datos y al final nunca sabemos a dónde va a parar nuestra data. Esto es para decirles que lo pensemos 2 veces antes de dar el clic que hacemos, pensemos 2 veces antes de subir una información, porque una vez está expuesta en Internet, la data nuestra puede ser utilizada en cualquier escenario o en cualquier, digamos, evento de suplantación o de fraude. Coronel, mil gracias. Muy clara sus respuestas como siempre. Voy a leer la última pregunta, ya por el tiempo tenemos que terminar, no sin antes agradecerle a todos los participantes por sus preguntas y por el tiempo que nos han dedicado. Voy a leer la pregunta de Claudia Botero, que hace 2 preguntas. La primera es, en Colombia, aparte de los certificados de firma digital, ¿cómo se puede validar la identidad de una persona en Internet? ¿En qué nivel de seguridad se encuentra la validación de identidad con los servicios de confrontación que ofrecen las centrales de información a través de preguntas reto? Y dice que qué documento puede consultar para revisar los diferentes mecanismos de autenticación. Entonces, pues me va a permitir contestar esta pregunta para Claudia. Claudia, efectivamente, ya hoy en día, como lo mencionaba al inicio de la charla, tenemos un referente que se aplica para el Estado, que es el decreto 620 de 2020. El decreto 620 de 2020 establece un servicio que es el servicio de autenticación digital. Y en el servicio de autenticación digital se establecen 4 niveles de confianza, que está el bajo, el medio, alto y muy alto. Las preguntas retos se ubican en el nivel medio, ¿de acuerdo? En el nivel alto están los certificados de firma digital y en el nivel muy alto está la biometría con cédula digital, consultando las bases de datos de la registraduría. Si se consulta en la página del MINTIC, ahí están las guías de los servicios ciudadanos digitales y en esa guía está el servicio de autenticación digital y ahí podemos ver los diferentes mecanismos de autenticación digital que tenemos hoy disponibles, reitero, para el Estado, aunque eso es un proceso, pues obviamente, de implementación que debe surtir el país. Con esto voy a leer la última pregunta, si me lo permiten todos, y es si yo puedo determinar a través del dominio donde se originó un fraude. Coronel Bautista, si nos puede ayudar para contestarle a Edgar Amarillo si es posible rastrear el dominio desde donde se genera un fraude, pero si esto es común, si los delincuentes sí lo hacen, digamos, desde dominios rastreables, o cómo funciona un poco esto para aclararle a Edgar la pregunta. Por favor, coronel. Sí, por supuesto. Ya existen mecanismos estructurados a través de los cuerpos de policía, a través de los equipos de respuesta, que mantienen comunicación, por ejemplo, con la CNIC, que es la Organización Latinoamericana y para el Caribe en asignación de nombres de registro, con sede en Montevideo. Hay unos canales de comunicación en los cuales, a través del intercambio y la colaboración de información entre pares, se puede enviar el dominio suplantado. También lo mencionaba en el chat que organizaciones como ICANN también están dispuestas justamente en sus capítulos antifraude a apoyar las investigaciones de cara a poder establecer quiénes están detrás de una suplantación o detrás de la generación de un dominio que viene siendo utilizado para actividades de tipo fraudulento. Pero por supuesto que sí se permite, y hay algo bien interesante, y es que la huella digital o la evidencia digital, por supuesto, está disponible en Internet, y Colombia, como firmante del Convenio de Budapest, que es aquel que permite el intercambio con más de 66 países,
en evidencia digital tiene la posibilidad de solicitar la preservación de la información y poder traer esta información para alimentar los procesos judiciales o la investigación que se hace desde los equipos de respuesta cibernética. Perfecto, coronel. Muchas gracias. Yo creo que a Edgar le quedó muy clara la respuesta. Con esto ya vamos a dar por terminado nuestro panel, no sin antes agradecer a nuestros conferencistas. Michele, mil gracias por tu compañía, por tu exposición. Muy valioso haberte tenido en este panel. Coronel Bautista, nuevamente muchas gracias. También es muy grato tenerlo con nosotros y que nos haya acompañado. A los dos, mil gracias. Creo que fue muy enriquecedor para todas las personas que nos acompañan, y a todos ustedes, mil gracias, que Dios los bendiga y espero que nos sigan acompañando en los siguientes paneles. Todos los meses vamos a tener un panel gratuito donde vamos a traer expertos nacionales, internacionales en todos estos temas de transformación digital, de ciberdelincuencia, de política de gobierno digital, etcétera, etcétera, de cédula de ciudadanía digital, los servicios ciudadanos digitales. Espero que nos acompañen y a ustedes mil y mil gracias por regalarnos este espacio de su tiempo. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.